Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, hay una bella cosa que Dios nos dice y que muchos no le están prestando atención. Entonces, la gente ya está decepcionada de tantos habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y la gente está cansada. Dice, ¿a dónde voy a ir? ¿A quién voy a llevar? Esto es un fraude, todo es lo mismo. Ya ni siquiera quieren creer en Cristo. Entonces, nosotros tenemos que comprender la importancia de la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. La importancia de la iglesia, mira, para que el testimonio de ella en Cristo, Señor nuestro, por generaciones se manifieste el poder y la gloria de Dios en ella. Entonces, hoy vamos a hablar de una iglesia escogida. Doy gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Doy gracias por su existencia, el Padre, por su presencia en el Hijo y por su manifestación en el Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, porque me enseñó que Abraham, Isaac e Israel son benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas, por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne y su propósito, y por los apóstoles, porque ellos dan testimonio del poder y la gloria del único Dios verdadero. Doy gracias al Dios todopoderoso y eterno, también por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito de ellos que si hubiesen tres como ellos en la tierra, solamente ellos tres serían salvos. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque ellos revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, la gracia del Señor. Por lo cual clamamos hoy, Abba Padre. Queridos hermanos, una iglesia escogida de entre muchos en la tierra. Mira, una iglesia escogida entre muchas. Recordemos que solo en Apocalipsis aparecen las 7 iglesias, pero hay muchísimas más. De hecho, se dice que hay más de 4.200 religiones. Imagínate tú, en un aproximado de 36.000 iglesias, pero eso es un aproximado que yo creo que difiere, porque es imposible saber cuántas iglesias hay, ya que en cada esquina alguno para un púlpito y forma una iglesia. Así que tenemos que tener mucho cuidado donde estamos, porque hay una sola iglesia escogida. Hermano, esa es la mía, esa es la tuya. No, esa es la que obedece a la voluntad de Dios. Cristo lo dijo claro. La que obedece a la voluntad de Dios, la que entiende. Dios solo escogió una sola iglesia. Para formarla. Una sola iglesia. ¿Y cómo la determinó Dios? La misma Biblia, en el tesoro, en las escrituras. En las escrituras aparece, están ahí absolutamente todos los misterios de Dios. Por eso tenemos que estar moscas con estos misterios que hoy están siendo revelados.
Fíjate, en Ezequiel Dios dice, en Ezequiel capítulo 34, Dios dice que Él mismo nos iba a pastorear, ¿sí o no? Pero luego Dios se manifestó en Cristo. Y en el libro histórico de Juan, capítulo 10, versículo 16, dice Cristo a los hijos de Israel: hey, tengo otras ovejas allá en los gentiles que no son de este redil. Aquella también debo de traer. Y habrá entonces un rebaño y habrá un pastor. Un rebaño y habrá un pastor. Tenemos que estar mosca entonces quién es el que nos pastorea, pues. Porque el que pastorea a esa iglesia de la cual está hablando el profeta Ezequiel, y Ezequiel capítulo 34, y de la cual está hablando Cristo, esa va a ser la iglesia verdadera, porque esa va a ser la que va a hacer la voluntad del Padre. Fíjate una cosa, Cristo le dice a Israel: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquella también debo traer para que haya un pastor y un rebaño. ¿De qué ovejas estaba hablando? Estaba hablando de los gentiles. Pero Él escogió a un apóstol. ¿A cuántos? A un apóstol para los gentiles. Uno solo. Si nosotros vamos a ir entendiendo esto, nosotros vamos comprendiendo cuál es la iglesia. La que se riga por medio de las normas, los estatutos establecidos por Dios para esa iglesia. Dice que Él iba a llamar de los gentiles para hacer juntamente con los de Israel un rebaño. Y ese rebaño iba a tener un solo pastor, el cual era Él. Mira cómo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. El apóstol Pablo dice que eres el último de los apóstoles. Como un abortivo fue escogido nada más y nada menos Pablo como apóstol de los gentiles. O sea, que ya tengo a mi Dios, que es el eterno, ya tengo a mi pastor, que es en Cristo, y ahora tengo a mi apóstol, que es Pablo. Estos son los que van a dirigir esta iglesia. No va a ser dirigida por un hombre, porque el hombre ya no tiene nada más que ponerle a las Sagradas Escrituras, porque en las Sagradas Escrituras ya está todo está puesto ahí. Y ahí no tienes que ponerle y que darle. No. Ya todo está establecido. Lo que hay es que obedecerla. Esa es la falta, lo que estaba faltante. El llevarlo a cabo. Dice en 2 a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice el amado apóstol Pablo que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Nos hizo ministros. Por eso aquí el ministro Miguel Eloy, el ministro Eloy Miguel, el ministro Carlos Daniel, el ministro Simón Elías, el ministro Diego, el ministro Miguel Daniel, el ministro José Guilarte, el ministro Carlos Díaz, el ministro Jesús Miguel, el ministro Gustavo Castellano, todos los ministros de puntos suspensivos y etcétera, todos estos ministros, o sea, estos siervos de Dios, vienen a oír, a comprender y a llevar la misma palabra de Pablo que le dio Cristo y que le dio Dios. Es un solo legado, no hay que ponerle absolutamente nada, sino llevarla para que la obedezcamos. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Estos ministros han servido al ministerio, siendo imitadores de Dios como hijos amados. Esta iglesia tiene un solo fundamento, el cual es Cristo resucitado. Esta iglesia no tiene dos fundamentos, no tiene a Cristo de Nazaret y a Cristo resucitado, no, tiene un solo fundamento. El Padre que se manifestó en el Hijo, el Cristo, y que por el Espíritu Santo de Dios resucita de entre los muertos y está entre nosotros. Dios es explícito
cuando nombra el apóstol Pablo como quien deja el legado establecido por Dios para la formación de la iglesia escogida y las directrices de la edificación de un templo santo en el Señor. Es Pablo el escogido para levantar la iglesia, la cual es el tercer templo de Dios. Nada nuevo hay que poner al legado de Pablo. Dios mismo ya puso todo, poniendo en Cristo como cabeza de la iglesia, poniendo a Cristo como cabeza de la iglesia, para que todos tengamos su misma mente y su mismo parecer. Muy importante lo que está escrito en Efesios en el capítulo 3, versículo del 1 al 12. Por esta causa, yo Pablo, ¿quién dice? Prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿A quién le dieron la gracia para los gentiles? Que por revelación. ¿Por qué? Este es el método. El método es la revelación. Me fue declarado el misterio que antes, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Nosotros sabemos que Pablo tiene un conocimiento amplio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. Hay un medio, el medio es el Evangelio. Y mientras tú estés oyendo, el Evangelio según San Juan, según San Mateo, según San Lucas, según San Marcos, usted nunca va a entender que hay un solo Evangelio para los gentiles y aún para los hijos de Israel, que es el Evangelio de la incircuncisión. Porque a Pablo le dieron el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, según Gálatas capítulo 2, 7 y 8. Pablo es el único que habla que hay dos evangelios, dos buenas nuevas. Las buenas nuevas que eran para Israel, que la traen los 12 apóstoles, y la buena nueva que es para los gentiles, que es para todas las naciones, que la trae el amado apóstol Pablo. Es por medio del evangelio de Pablo que nosotros llegamos a alcanzar nuestra salvación. Como está escrito, ojo aquí en el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Recordemos que el poder de Dios es la palabra. Y a Pablo se le dio por la palabra todo el consejo de Dios. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira, buscándola no lo vas a hallar, porque son misterios que se revelan por el Espíritu, por eso son inescrutables. Y de aclarar a todos, ¿a cuántos? A todos. Cuál sea la dispensación, o sea, cuáles sean los tiempos del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Estos misterios también los revela el Espíritu Santo por la escritura del amado apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, Dios en muchas formas, sea ahora, ¿cuándo es ahora? Dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia viene a ser preparada por Dios, Cristo, y por la escritura de Pablo. ¿Me entienden ya cómo van? ¿Cómo van? Y los ministros de este ministerio, que llevan el mismo legado que Pablo escribió y que le dio Cristo por voluntad de Dios.
Así que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, Dios de muchas formas, sea ahora dada a conocer por medio, el medio es la iglesia, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. O sea, que esta iglesia viene a ser preparada por la misma palabra de Dios para que a la vez esta iglesia le enseñe a los curas, a los sacerdotes, a los llamados pastores, a los llamados ministros incompetentes. ¿Usted va comprendiendo quién es usted? No es cualquier iglesia esta. Esta iglesia está siendo preparada, enseñada por el mismo Dios. Dios mismo nos pastorea. Por eso nosotros tenemos base bíblica con qué decirle a un pastor, un cura, a un sacerdote, usted no está conforme a la verdad del evangelio. Y poder redarguir lo que ellos están hablando. Por ejemplo, el pago del diezmo, la vivencia del diablo, los demonios, todas estas cosas nosotros se las podemos redarguir. Porque nosotros tenemos conocimiento de Dios. Es algo que ellos no tienen. Ellos tienen conocimiento de los hombres. Porque si tuvieran el conocimiento de Dios, entendieran lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que el diablo quedó destruido. ¿Ve? Ahora bien, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, curas, sacerdotes y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor. Por eso está escrito en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, desde el 10 al 33, óiganlo bien, léanlo bien, ministros, para que lleguemos a ser competentes. Hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones. No, antes era yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. No. Nosotros somos de Cristo, porque es Cristo el único que entregó su vida por nosotros para que fuésemos salvos. Por eso ahora no, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy presbiteriano. No. Nosotros somos de Cristo. En cualquier parte del mundo donde tú estés, tú lo que tienes que hacer es de Cristo. ¿Sí vamos comprendiendo? Quitarnos esos títulos de pastores, de apóstoles, de sacerdotes. No, nosotros somos ministros, siervos. Un ministro competente es un siervo de Dios para un servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Y eso es lo que tenemos que hacer todos aquí, amándonos unos con otros, conforme al propósito eterno que hizo Dios en Cristo nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual clamamos Abba Padre. Dios no nos escogió en este momento, sino que nos escogió desde antes de los tiempos de los siglos. Hoy, por medio del Evangelio, nos llama para recordarnos nuestra misión como siervos de Cristo, limpiar y sanar al mundo natural. Y para eso, empecemos primeramente por nosotros mismos, haciendo al hombre exterior a imagen y semejanza del hombre interior, el cual es la imagen de Cristo, que es la imagen de Dios, por lo cual clamamos Abba Padre. Creo que esto está muy fácil de entender para que nuestros hermanos que ya no quieren ir a ninguna congregación, amado mío, oye esta conferencia, oye esta forma de los misterios revelados que Pablo, el apóstol de gracia, nos trajo y que ya están escritos ahí y que por el Espíritu Santo de Dios están siendo hoy revelados a toda la amada Madre Iglesia, y únete a esta causa para que tú veas que desde tu casa tú empiezas a servirle a Dios como Cristo mismo, y empecemos todos unánime a sanar este planeta, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Por lo cual clamamos Abba Padre.
Libro histórico de Hechos 13:47. Por el poder que Dios me ha conferido como ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, prosperados con toda prosperidad. Mira, los presento como una virgen pura a Cristo y recibo que la llama flameante de Dios que está en cada uno de vosotros alumbra todas las naciones. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, y para la gloria del Dios y Padre eterno, por el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Gracia y paz. Ángeles, con todos ustedes.